Muchas gracias y buenos días por asistir a la rueda de prensa que durante este medio año, una vez más, convocamos los trabajadores y trabajadoras del puerto de Málaga en este Salón de la Dignidad, como yo creo que ya queda claramente bautizado, para trasladaros a la opinión pública, al conjunto de los malagueños y malagueñas, una vez más, qué es lo que está ocurriendo en el puerto. Y lamentamos que seamos precisamente los trabajadores, los representantes sindicales, la Unión General de Trabajadores, la que venga a informar de la realidad del puerto ante la operación claramente de ocultismo, de censura que está aplicando Paulino Plata desde su llegada. Ustedes creo que conocen de que nuestro conflicto motivó un largo encierro de 174 días. Hicimos una rueda de prensa el día 19 donde informábamos que el secretario general de la sección sindical de UGT, este que os habla, iniciaba una huelga de hambre que hoy alcanza el día número 15. En primer lugar, quiero trasladar mi agradecimiento en el alma a tanta y tanta buena gente, a tantos malagueños que uno personalmente no tenía el gusto de conocer, que se han preocupado personándose aquí por teléfono del estado de salud. Quiero trasladar en ese sentido pues, una posición de tranquilidad. Estoy claramente cuidado por gente que voluntariamente, doctores que se han prestado del partido ECUO, en concreto, al que estamos también enormemente agradecidos, de enfermeros que me vienen casi entre algodones cuidando y controlando mi estado de salud, entre otras cosas porque uno ya con esta edad pues, tiene algunas otras grietas que precisamente complican más esta situación. Pero yéndonos al motivo fundamental por lo que hoy hemos convocado. La nueva situación del puerto que Paulino Plata creó artificialmente, inclusive antes de su llegada, con un objetivo claro, que era desviar la atención. Nos estamos refiriendo a la situación económica del puerto. Si ustedes observan la propia hemeroteca de sus medios, podrán comprobar que en el puerto no existía ningún problema, que en el puerto, más allá del discurso recurrente del famoso Carrefour, o del Cubo, o de los transformadores de la esquina, no era noticia. No era noticia porque no había conflicto laboral. Y no era noticia porque el puerto no estaba en una situación económica que fuese ni preocupante. Y eso se crea, y vuelvo a insistir, se crea artificialmente un bote de humo más con una idea clara de desviar la atención para que no se hablara de los auténticos problemas, el único problema que tiene el puerto, del que venimos denunciando desde hace más de 2 años, que es el proceso de corrupción que esconden las aguas del puerto. Hablando de economía, hay que situar en primer lugar, y permitirnos en ese sentido una referencia a que el puerto de Málaga forma parte del conjunto de los puertos españoles de titularidad estatal. Somos 28 puertos y la pregunta a continuación es ¿en qué condiciones se encuentran los puertos? Los puertos, me atrevería a decir que si no son los primeros, somos los segundos, la segunda empresa que en una situación de crisis tiene una situación claramente boyante. Eso no lo decimos nosotros, lo dice este señor que es el presidente de Puertos del Estado. Las cuentas del 2012 de los puertos españoles arrastró 636 millones de beneficios, un incremento superior al año anterior del 44%, como bien figura aquí. Eso además ha motivado que dentro del modelo ideológico del Partido Popular, que debería de alejarse mucho del que plantea la Junta de Andalucía, del que plantean el PSOE, del que plantea Izquierda Unida, están transfiriendo directamente ese beneficio a las empresas privadas, hasta el extremo de que ya se ha aprobado una rebaja de tasas que va a motivar que este año la caja se nos ha quedado chica y para aliviar la caja lo que hacemos es que entre menos dinero. Vamos a reducir, trasvasando ese beneficio de unas instalaciones que se han hecho con dinero público en una cuantía de 50 millones. Por tanto, ese es el contexto de los puertos a nivel estatal en el que se enmarca Málaga como uno más y que tiene un objetivo político final, que es privatizarlo, que es trasvasar este negocio, porque es un negocio, porque funciona bien, a la iniciativa privada. Ya no hubiera gustado que la iniciativa privada viniera cuando lo que había era una dársena con agua y hubiesen hecho esas obras en condiciones, que se hubieran comprometido en el gasto.
pero es muy fácil decir que los ciudadanos, que Hacienda, que los presupuestos lo hagan, me monten el negocio y a continuación lo traspaso. En ese contexto, en ese muy buen contexto en un momento de crisis como están los puertos, ¿cómo está el puerto de Málaga? Bueno, pues Paulino Plata, antes de pisar el puerto, en esa rueda mediática en la que se hizo, con un desconocimiento absoluto y una osadía total, porque todo el mundo hubiéramos comprendido que una persona que con independencia de su polivalencia para ocupar el cargo, necesita cuanto menos los 100 días. Pues no se lo tomó. Está claro, y hoy lo podemos decir después del tiempo que lleva aquí, del escaso tiempo que lleva aquí, que ha venido con la hoja de ruta escrita. Le han hecho el guión, no se ha entretenido en analizar qué es lo que suponía las instrucciones que le estaban dando, y lo que está haciendo es una representación como viene haciendo mucho tiempo. Le dan el discurso escrito y él a continuación pone la posturita para la fotografía, porque es evidente que es un gran comunicador, pero posiblemente se está poniendo en estos momentos en duda que es un mal gestor, porque no se puede cometer esa barbaridad, porque eso sí que es negativo para la imagen del puerto, para el futuro del puerto. Es decir, que el puerto de Málaga es el que tiene una situación más grave en toda España. Y eso además lo dice en un contexto, en una rueda de prensa, con la que en aquel entonces era consejera de Presidencia, hoy Presidenta de la Junta, que estaba levantando correctamente la bandera de que el puerto de Málaga, al igual que los puertos andaluces, estaba siendo discriminada. Ese era el discurso, esa era la bandera que tenía que haber cogido Paulino Plata, no la de echarnos la tierra encima. Y además, los acontecimientos le superan. El que dijo en su momento que el puerto de Málaga era el peor, el otro día en declaraciones a unos compañeros vuestros, llegaba a reconocer que las cuentas este año, al final del 2013, pueden obtenerse un beneficio de 1,2 millones de euros. Está ahí, son declaraciones de él, están recogidas en la prensa. Ha pasado del caos total al beneficio de 1,2 millones de euros, dicho sea de paso, por una cuestión puntual. Como todos los años estamos sujetos a algo en el apartado del ingreso, los gastos. La venta de las acciones que tenemos en la empresa de cruceros, de la que ilegalmente este representante en el Consejo de Administración viene denunciándolo hace tiempo que esa situación no se podía mantener, que nosotros no podíamos participar y concedernos nosotros mismos el servicio de cruceros, y que de esa venta, que supuestamente puede estar en torno a 1,8 millones, vamos a pasar de números rojos a números positivos. Por tanto, no hay caos, no hay caos. Pero es más, de los datos que ellos hablan, del año 2012, aquí están, y ustedes lo pueden consultar ya, gracias a la Unión General de Trabajadores, porque no estaban. Porque llevan las cuentas del puerto, único puerto que incumple, y este hombre que le preocupa tanto la prevaricación, incumple ni más ni menos que la ley de presupuestos generales del Estado, que obliga que con carácter anual las cuentas se tenían que publicar. Y fue un compañero vuestro, el que intentando investigar cómo estaban las cuentas del puerto, no tenía acceso a la información porque no estaban publicadas. Y los otros 27 puertos sí. Los solicitamos por escrito, los reiteramos por escrito y después de un mes hemos conseguido que se publique. Eso sí, la del 2012. ¿Por qué no se publicaban las cuentas? Porque no solo de las cuentas. Estos son los informes de la Administración General de la Administración del Estado, de Hacienda. Ahí es donde está la evidencia de lo que estamos hablando. Y decimos, y lo iremos confirmando con el tiempo, lo que se ha publicado es el informe final. Le invito a que vayan a la última referencia, si es que se enteran. Ahí ya se utiliza una jerga que uno se pierde. Pero anteriormente hay una jerga que está muy clara. La que Enrique Linde posiblemente no lo intentaba divulgar, por eso no se estaban publicando las cuentas. Bueno, las del 2002 están publicadas. Y aquí están las cuentas. El resultado de explotación, que es donde salen los datos del gasto de personal, no solo no es negativo, sino que tiene un beneficio en tiempo de crisis de 145.256,52 euros. Por tanto, aquí no estamos en números rojos. Es decir, los ingresos del puerto son superiores a los gastos que supone en lo que es el mantenimiento, en lo que es el propia nómina del personal que aquí trabajamos. Es cierto que al final el resultado del ejercicio son 2,5 millones el año pasado en déficit, en número rojo. ¿Pero por qué? Porque arrastramos una deuda financiera de 2,700,000. Y esa deuda financiera tiene obviamente lecturas y sobre todo tiene responsables. Claro, no se van al resultado de la explotación, se van aquí a los 2,5 millones y a continuación aplican la única receta que últimamente se viene aplicando en este país, inclusive por gestores que dicen ser de izquierda, que no le aplican ningún ingenio, no barajan distintas posibilidades, solo tienen una en su guión, que es despedir trabajadores. Y ese es el planteamiento
que Paulino Plata, en ese guión, en esa hoja de ruta que le han dado, lo ha puesto encima de la mesa. Y claro, a río revuelto ganancia de pescadores. En ese discurso de que las cosas van mal, de que hay que despedir trabajadores, aparece Puertos del Estado. Y aparece Puertos del Estado, en este caso decía, aparece el PP, Ministerio de Fomento y la ministra, con su componente ideológico, con su objetivo ideológico, porque no se van a parar a conseguir lo que llevaban mucho tiempo deseando, y hoy que se le dan unas circunstancias que la mayoría de los puertos del Estado están en manos de gente del Partido Popular, de aplicar su modelo ideológico. Y nos han montado el laboratorio en Málaga. Lo decimos hoy después de 6 meses aquí con absoluta contundencia. Málaga somos el conejillo de India. Lo que están queriendo hacer en Málaga, esa batalla que quieren ganar aquí, forma parte de una situación que con toda seguridad van a trasladar al resto del país. Y en este caso, además, lo van a trasladar con un coste añadido, como es, en términos políticos, la pérdida de autonomía que ya no solo el puerto va a perder, sino que va a ser claramente trasladable en primera instancia a Andalucía. Ojos por los compañeros de Sevilla, que ya están alertas, ojos por los compañeros de Almería, que se le dan circunstancias que pueden ser tan recurrentes como las que ellos están pretendiendo a utilizar aquí, y que además, una vez más, somos los trabajadores los que venimos a contar lo que Paulino Plata en la trastienda estaba haciendo. Quiero recordarle, y algunos de ustedes con toda seguridad estuvieron ese día aquí, el 5 de septiembre, donde informamos de lo que Paulino Plata estaba trabajando. Aquello que salió publicado en términos de que pedía 2 millones para despedir trabajadores. Muy brevemente. En primer lugar, esa información nos enteramos casualmente. No es que nos llamen, nos lo cuentan, no. Es que el abogado, ese que está aquí contratado con dinero público, que no es de una ONG y amigo de Paulino, se le escapó en una reunión del CERCLA donde íbamos a hablar de si desconvocábamos la huelga. Y se le escapó este documento. Y este documento, entre otras cosas, pues dice, es que me has pedido dinero. Le digo, coño, ¿esto qué es? Cuando empezamos a mirarlo, por supuesto, lo primero que hacemos es pedirlo oficialmente. Se le pide oficialmente a Paulino el 20 de agosto, se le pide el 13 de septiembre, y como siempre, en esa espiral de mentiras continuada, es un auténtico trilero, negó la existencia de que existiera ese documento. Y aquí está. Decía que no existía ese documento. Y claro que existía, aquí está. Esta es la petición. Lo que para Paulino Plata no existía, aquí está el documento. Claro, ¿por qué no lo quería enseñar? No ya solo por el contenido, que es sustancial, que es que estamos hipotecando el puerto de Málaga a cambio de escasamente 2 millones de euros. Es que es quien lo firma, no es él. Y el escrito va dirigido al presidente de Puertos del Estado. Por una cuestión de protocolo, y ahí sí que se cuida mucho, lo tendría que firmar de presidente a presidente. No, lo firma su candidato a director. Ese que en su momento no fue director porque se publicó de que cobraba 4.400 euros por reunión, que llevaba ya recopilados 60.000 euros. Ese que tiene posiblemente muchas cuestiones que con el tiempo irán aflorando, de cuál ha sido su actuación. Ese responsable económico-financiero que no tiene nada de responsable, porque evidentemente hasta ahora no se le ha pedido ninguna responsabilidad. Ese es el que pide. Ese que tiene buenas relaciones en Puertos del Estado, ese que está en sintonía con Puertos del Estado para aplicar posiblemente en Málaga, en términos de laboratorio, lo que pretenden ellos, ese Rafael Javier Bermúdez. Por tanto, conclusión, la situación del puerto de Málaga ni es caótica, ni hay, por tanto, una situación en términos económicos, ni de excesiva preocupación para nada. Y si responde a algunos datos como son la carga financiera, no es ni más ni menos que al saqueo continuado al que el puerto fue sometido, al tener que sufragar esos gastos innecesarios. Y, por supuesto, lo que sí tenemos claro los trabajadores, la Unión General de Trabajadores, es que nosotros, los trabajadores y trabajadoras del puerto de Málaga, no vamos a pagar los platos que otros se han llevado. No que lo han roto, sino que otros se lo han llevado. Y eso lo decimos con la contundencia que lo podemos decir de una organización sindical que siempre nos hemos demostrado que tenemos capacidad para negociar y que tenemos capacidad para movilizarnos, como en el caso concreto este lo estamos llevando a cabo después de medio año. Y además no es una situación novedosa. Aquí tienen ustedes un recorte que por la entonación ya amarillenta verán ustedes que no es de ayer. Es un titular que perfectamente podrían ustedes coger. Eso sí, en vez del 10% tendrían que poner el 20%. Este es más ambicioso que Enrique Linde.
En aquel debate, muchos de ustedes no tienen edad posiblemente para recordarlo, Pedro Aparicio, nuestro insigne alcalde, se le ocurrió de que en Málaga el petróleo era un peligro, una auténtica barbaridad. Nos quitó una fuente de ingresos fundamental y, como siempre, una vez más, se nos van los ingresos y siempre a los hombros de los mismos, los trabajadores. Esto es lo que pretendía Enrique Linde. Aquí está. Es una carcamonía de lo que está pretendiendo este. Eso sí, nos lo endulzan. Dicen que es voluntario. Señores, que es voluntario. Que aquí nadie se va a ir. Sí, es voluntario. Que me digan a mí después de 35 años que me voy a ir a mi casa con 609 euros, porque mi nómina escasamente son 1.200, porque me pagan el 80%, porque no tengo edad para irme a jubilar. Eso es vergonzoso. Que después de 35 años en esta empresa, digo mis circunstancias, por no mencionar la de los otros 37 compañeros, se nos dé ese trato. Y sería comprensible si a la vez se le estuviera dando el trato de buscar lo que se han llevado. Mira, mientras que nos lo devuelven, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Eso podría parecer algo cuanto menos aceptable. Y una vez más sigue engañando, sigue siendo trilero. En primer lugar, cuando nosotros descubrimos sus intenciones de la intervención, a la que no me voy a referenciar con detalle, porque ahí tienen ustedes el documento, lo pueden leer. Vamos, yo no sé si eso lo han copiado de los documentos de la Unión Europea en relación con Grecia. Es escandaloso. Ahí lo tienen ustedes. Es decir, no es que entregue el puerto de Málaga en términos estéticos, es que lo entrega literalmente. Es que en esta sala los consejeros, entre los que yo me encuentro, vendremos a cobrar dieta. No vamos a tener otra función, porque las conclusiones se tendrán que trasladar al presidente de esa comisión de 5, donde hay una troika de 3 que vienen de Madrid, del PP, de Puertos del Estado, a aplicar su política ideológica. Y habrá 2 monigotes, valga la expresión, uno del puerto y otro de la Junta de Andalucía. Pero es que además, ese documento deja claro que los elementos de gestión, el equipo directivo, pierde su competencia. Para el más mínimo gasto tiene que firmarlo ese llamado presidente de la comisión, ese miembro de la troika. Pero es que además Paulino, ¿a qué se va a dedicar? A lo mejor es que de esta forma tiene menos responsabilidades, tiene menos trabajo. Porque es que a él lo sustituye ese presidente. Pasamos del presidente de la autoridad portuaria elegido por un consejo de gobierno elegido democráticamente a un representante de una troika elegido en virtud de una, digamos, estatus de gente con corbata. No lo digo en sentido peyorativo, sino en sentido significativo, de que es lo que suelen hacer ostentación bastante. Vuelvo a insistir que ahí está el documento que Paulino Plata en principio negaba, que después reconoció y que después lanzó otro bote de humo. El trilero sigue actuando y en su momento dijo, no, son las condiciones excesivas y tal. Cuando dijo esto es porque mi sindicato, la Unión General de Trabajadores, de forma rápida reaccionamos. Hicimos una reunión aquí de todos los puertos, nos fuimos a la Junta de Andalucía, le trasladamos el peligro de esto, hicimos reuniones con el Partido Socialista Obrero Español, con Izquierda Unida, y le dijeron a Paulino Plata, Paulino, esto por ahí no arde el puro, ¿por qué? Porque ¿cómo puedes pretender entregar el puerto de Málaga, que es el inicio de que vamos a entregar posiblemente algunos más de los 5 que tenemos, a cambio de 1.980.000 euros, a cambio de que ese dinero lo va a utilizar para despedir trabajadores? ¿Cómo se viste eso políticamente? La cantidad es insignificante, la cantidad es irrisoria y, por supuesto, lo que nos viene a hacer clarísimamente es hipotecar el futuro del puerto de Málaga. Los planes de empresa son el futuro, ahí está el día a día, también lo hipotecan y, por supuesto, para desviar la atención, para que ustedes se fijen, para que cuando hablen de ese documento solamente hablen de lo que a él le interesa, el ERE encubierto que está poniendo ahí. Obsérvenlo bien, no solo se habla de políticas de recursos humanos, está claramente maquillado, se habla de planes de empresa, eso es el conjunto de la actuación económica del puerto, pero eso sí, una vez más, introducen el bote de humo. El ERE, 50 trabajadores, serán 40, serán 30, serán voluntarios, serán obligatorios, en definitiva, seguir desviando la atención. Y además, con una falta de rigor. Lean ustedes el documento al principio. Normalmente, para un ERE, que es lo que está intentando bordear el estatuto, está huyendo de la normativa que regula situaciones dramáticas como despedir trabajadores. Eso está regulado. A pesar de la reforma laboral, sigue regulado. Tiene que haber una memoria que venga a justificar. Miren ustedes la memoria. Es que son tan impresentables que se remontan a cuando yo decía anteriormente se marchó el Resol, o mejor dicho, nos lo quitaron el tráfico de crudo. Bueno, coño, pues hasta para poner la fecha. Dicen que eso fue en el año 96 y eso fue en el año 2001. Es que la falta de rigor es un insulto a la inteligencia, es que nos están vacilando, porque no lo justifican y además los datos que ponen, vuelvo a insistir, se demuestra que no se han detenido ni en poner la fecha exacta. Y luego hay una pregunta que lanzamos a la Junta de Andalucía, que la responde la Junta de Andalucía.
Que la responda el Partido Socialista Obrero Español, de Málaga, su secretario general. Que la responda Izquierda Unida, de Málaga, el coordinador, José Antonio Castro. ¿Por qué Paulino Plata, cuando no lleva aquí ni 2 meses, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, toma una medida de ese calado? Que alguien responda a esa pregunta. Paulino Plata no va a querer responderla, seguro. Porque entonces tendría que decir cosas que posiblemente no pueda decir. ¿Por qué está renunciando Paulino Plata a su responsabilidad de gestor del puerto hasta el año 2019? ¿Por qué? A cambio de 1.980.000 euros. Y nadie se hace responsable. Nadie se investiga. Él seguirá hablando de la Comisión de Control y Transparencia. Pregúntenle ustedes cuándo empieza a funcionar. Dijo que era en septiembre. Estamos ya en diciembre y no ha empezado. Pero, ¿tiene espejo retrovisor la Comisión de Transparencia? ¿O va a ser para futuro para controlar que no va a controlar? Porque a él ya no habrá que controlarlo porque no tiene ninguna capacidad de decisión en el puerto. Y aquí se siguen ocultando, no se apuntan a responsables, nadie asume responsabilidades. Y eso sí, los gastos superfluos siguen. Ustedes habrán podido comprobar al entrar, yo no sé si el Ministerio del Interior tiene tanta seguridad como el puerto de Málaga, un edificio de los tiempos de la República. Estamos a la espera de que nos informen algún día del gasto que usted está suponiendo. Desde que han llegado ustedes aquí le han grabado 3 cámaras ya, 3 cámaras de vídeo, que están obviamente procesando, sí que hay una persona además controlando eso y viendo a ver quién entra, quién sale. ¿Han visto ustedes las barreras? Es una norma de inseguridad, no de seguridad, de inseguridad para el personal que trabajamos en estas oficinas. Eso sí, hay que poner la huella dactilar. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta tener a un abogado al margen de esta empresa que tiene 3 abogados contratados desde el primer día con la misión exclusiva de desmontar el proceso de movilización que hemos iniciado? Lo manda al CERCLA, lo manda con... No me debo saltar. Lo manda al CERCLA, lo manda a todas las situaciones que hay una cierta conflictividad. ¿Cuánto está cobrando? Sí sabemos que es su amigo. Paulino Plata ha tomado esto como si fuera una consejería. No sabe funcionar nada más que en una consejería. Me llamó la atención cuando en el Consejo de Administración una de las primeras cuestiones que planteó fue modificar el organigrama. La modificación era poner al lado de su altura un cuadradito que ponía gabinete. Gabinete. Y yo le pregunté en el Consejo de Administración, ¿el gabinete? ¿Eso de gabinete aquí? Sí, la secretaria. No, la secretaria no. Tiene una lista, tiene su corte, la que ha ido llevando, consejería a consejería. Ya ha buscado ya la casita, el gabinete, ahora estará buscándole el recurso. A ese abogado, como no lo ha podido contratar, hombre, porque sería escandaloso que lo metiera en plantilla, ¿no? Lo está pagando con una prestación de servicio. Que explique Paulino Plata con qué dinero se paga eso. Que explique Paulino Plata con qué dinero se paga la seguridad. O inclusive, ayer tiene la desfachatez en un acto humanitario, que cuando yo llevo ya 13 días de huelga, me remito un escrito ofreciéndome preocupado por mi salud y un servicio médico, que no se gaste, no siga gastando dinero en el médico. Yo ya tengo un médico voluntario que de forma solidaria viene en esa pretendida misericordia que más suena a tomadura de pelo o a intentar tapar sus responsabilidades con lo fácil que hubiera sido atravesar esa puerta y o solucionar el problema o directamente preocuparse por la salud de una persona que es trabajador de esta empresa, que le preocupa, como a mí me preocupa muchísimo más esta empresa que a él. Y además este escenario que nos está dibujando, si se dijera es que no queda más remedio, claro que hay más remedio, 1.980.000. Hoy se publica en un medio digital, una vez más, la situación del Muelle 1, la deuda que tiene el Muelle 1 con nosotros. Con que Paulino Plata, cuando va al restaurante a comer con tanta frecuencia y diera un poquito el paseíto más largo y fuera al gerente o le mandara al hombre del FRA, ya estaba el problema solucionado. Ya tenía el dinero para despedir a más trabajadores, porque podemos estar hablando en torno a 3 millones lo que nos deben ya. Nuestra luz, están enganchados, los vecinos se nos han enganchado y encima no nos pagan. Y encima le cobran la luz, que a nosotros no nos pagan, se la cobran a los comerciantes y lo desahucian, como ya han desahuciado 2. Y Paulino Plata sigue mirando para otro lado. No, perdón, coge el teléfono y le dice, oye, hazme un favor, ¿por qué no me coloca a 3 que tengo aquí encerrados, que me están dando por saco? A 3 trabajadores. Y le dice el Muelle 1, espérate un momentito que tengo antes que esos otros 3 para poder colocarlo. Esa es la alternativa política de la que hace ostentación este político socialista. Y yo decía, hay otra alternativa. Si ustedes leen en el documento que le hemos puesto ahí, está el 160.2 y el 160.1. El 160.1 dice, oye, en vez de pedirle el dinero en la última hoja, que es la referencia exactamente, literalmente a la ley,
En vez de pedir el dinero a Madrid, ¿por qué no se lo voy a pedir a mi amigo? Es decir, ¿por qué no hacemos un fondo andaluz que controle esa situación? ¿Por qué no vamos a Algeciras, que se encuentra en estos momentos en buenas circunstancias, y nos preste el dinero? ¿Eso es lanzar un bote de humo? ¿No? Eso es hacer ni más ni menos que una vez más nos están dando clases. Euskadi, mire ustedes, aquí lo tienen. Pasaje está en una situación peor que la de Bilbao. Y está peleando Bilbao en estos momentos, Euskadi, el gobierno vasco, para decir, oiga, para Pasaje ya estoy yo aquí para ayudarles, no me hace falta que usted le ayude. Miren ustedes Fomento lo que dice, que no los quiere. No, aquí para prestar dinero ya estoy yo. Oiga, que lo dice la ley. La ley da las dos posibilidades, o le piden dinero a usted o le piden dinero a su amigo. A su amigo no quieren. ¿Por qué? Porque el modelo ideológico que quieren plantear no es ni más ni menos que volver a recuperar el control de los puertos, hacer centralismo. Y ante eso algo tiene que decir la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, y en un día además tan significativo como el de mañana, el día 4, donde vamos a convocar, hemos convocado ya, una concentración en la Plaza de la Constitución a las 8:30, por estas motivaciones y, por supuesto, por la solución al conflicto sindical. El contrato de los 3 trabajadores se tiene que cumplir ya. Y no lo va a cumplir Paulino. Paulino, en todo caso, lo obligarán a firmar el contrato porque él está más preocupado últimamente de su nueva adquisición. Es que tiene querencia.